no estoy en África con estos ficus liratas. Pero hoy quédate, porque en este video realmente vamos a hablar del ficus lirata, de ese hermosísimo árbol africano, en cómo cuidarlo en interiores. Así que te doy la bienvenida de un nuevo video de Marcelo Jardines, desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Y ahora me voy a acercar al mismo y quiero que lo veas. Es una planta a priori cara, ya lo sabemos, y está habiendo muchísimos problemas en sus cuidados. Es un árbol, como te decía, de origen tropical, ya que es de África, que necesita muchísima luz, mucho espacio, mucha aireación y va a crecer un montón. Lo tenemos en macetas, lo tenemos en interior, todo en contra de su verdadero crecimiento. Cosas que no te quieren contar, evidentemente en los cursos de jardinería que se estén dando por ahí. Entonces, realmente quédate, porque esto sinceramente es interesante. Ten en cuenta que este ficus, en su lugar de origen, fructifica, da sus infrutescencias, en realidad, como todos los ficus, esas flores con fruto, pero aquí en el interior no lo va a hacer. Necesita, como te decía, muchísima luz y va a empezar a perder sus hojas, primero por falta de luz, segundo por mal riego y tercero porque no tiene la aireación suficiente. Y naturalmente, en cuarto lugar, lo va a hacer porque va a crecer. Es un árbol de segunda magnitud que puede andar tranquilamente por los 15 metros de altura. Así que tenedlo en cuenta. Quisiera, acá también se lo conoce como hojas de lirata, el ficus lirata, o hojas en forma de violín que asemejan a ese órgano musical. Me gustaría que me dejases, en un principio, en los comentarios, cómo lo conocen en tu lugar de origen, en tu zona. Lo tenemos interior, recordemos que las plantas de interior no existen. Las cultivamos así porque son lugares muy fríos, como los nuestros, que pueden perecer las plantas tropicales. Pero a diferencia de la mayoría de las plantas tropicales que nosotros tenemos en interior, que son del sotobosque, que viven en lugares de muchísima humedad y mucho más contenido en la sombra, podemos recrearle con un ambiente húmedo bastante parecido a su ambiente. Pero los ficus en interior no, porque viven en interior por el frío nuestro, pero no tienen las condiciones lumínicas que puede llevar un árbol. Porque todo árbol vas a ver que va a perecer en interior o va a desmejorar un montón o te va a dar muchísimo trabajo. Entonces eso lo vas a tener en cuenta. Y te voy a enseñar a cuidarlo. Sus hojas son coriáceas. Esto es un bioindicador de que necesita humedad. No encharcado, sino buena humedad. Y se va a dar con riegos en veranos bastante profusos. En invierno dejar el sustrato, pero el sustrato tiene que ser muy fértil y drenante, con mucha materia orgánica que va a mantener la humedad, un equilibrio de humedad nutricional también, y el desarrollo de sus raíces va a ser ponderado de esta forma, como el tamaño de la maceta. Va a necesitar una maceta a priori en sus condiciones, en tamaño adecuado o directamente proporcional a la planta que compres, pero a medida que va creciendo lo vas a ir cambiando, porque necesita su desarrollo radicular. Recordad que estas plantas tienen que ser estos árboles tienen que ser como muchas otras plantas, su desarrollo radicular tiene que ser proporcional al tamaño foliar, al tamaño aéreo. O sea, pocas raíces en estas especies no van a soportar, no van a poder nutrir, ni hidratar, ni hacer ese movimiento de los nutrientes y agua por el floema, entonces las hojas no las va a poder nutrir. Vas a ver amarillamiento de las hojas, decaimiento de la planta y pérdida foliar. En primer lugar por luz y otro por el poco desarrollo radicular, o sea, necesita mucho espacio. En lugares de no heladas lo puedes tener afuera, en una condición de sol, incluso filtrado. Lo que sí es el problema es que cuando vos lo compras viene como acá, está en invernadero. Entonces yo lo compro en enero y lo pongo al rayo, el sol me lo quema, porque la planta no está adaptada, está cultivada en interiores. Y si yo lo compro ahora en invierno, en nuestro invierno lo planto, las heladas lo van a quemar. Su peor enemigo son las heladas y la falta de espacio y aireación y luz. Entonces, si lo vas a llevar afuera, pon unas condiciones como estas, lumínicas, de un sol filtrado, y lo vas a plantar a final, cuando pasen las heladas. Que con el tiempo se va a ir, no en zonas frías, estamos hablando en zonas que no haya helada, que el frío sea leve, puede soportar cerca de unos 5 grados más o menos. Esa es mi experiencia, estamos hablando de experiencia, y en el cultivo y estudio de las plantas. Por eso yo siempre invito a que busques y estudies mucho las plantas. Mi canal intenta hacer eso, por eso siempre les doy la bienvenida y busco darte los mejores consejos con más de 20 años de experiencia como paisajista y jardinero. Por eso es mi interés es que vos tengas las plantas. Va a haber dificultades, va a haber un montón de condiciones. Si vos te compras una mascota o adoptás una mascota, tenés que saber qué condiciones necesita. Esto es lo mismo, es un ser vivo. Ella no puede desplazarse y buscar más luz o alejarse cuando hay mucha agua. Vos lo tenés que manejar, porque la estamos adaptando a condiciones adversas a las naturales. Entonces vos tenés que imitarlo lo mejor posible.
Dicho esto, continuemos con lo siguiente. Le conviene porque vas a notar en lugares muy secos, cuando no se airean los ambientes, cuando está, por ejemplo, prendida la calefacción, la sequedad ambiental va a producir sequedad en las hojas, las vas a sentir acartonadas. Esto obviamente es falta de luz. Siempre se necesita airear el ambiente, que haya oxígeno, que haya aire, como aquí tenemos la puerta abierta al invernadero, para que circule el aire y para que la temperatura no sea tan brusca al abrir y entrar de la casa. Entonces en momentos, por ejemplo, incluso en invierno, abrirlas. Y también las condiciones lumínicas. Vos siempre va a ser que una ventana, obviamente en invierno, en las diferentes estaciones del año, el sol tiene otro recorrido y la luz va a ser distinta al ingreso a tu hogar. Entonces vas a tener que modificarlo, donde pongas la planta la tenés que acercar o alejar dependiendo de la temperatura. Porque en invierno, si en el lugar que estaba no le llega luz, vas a notar un decaimiento en la planta, vas a tener pérdida de hojas por falta de luz. El otro es el exceso de riego. La estás ahogando, y sobre todo en invierno, va a traer pudrición de raíz, no te olvides que está en una maceta. Y las macetas, obviamente, van a retener, en invierno van a retener mucha agua. Te recomiendo regarlo recién cuando seca el sustrato en invierno, siempre y cuando tengas un sustrato súper fértil, nutritivo, muy drenante. Esto es arena y otros materiales inertes que te van a ayudar a que la planta drene. Y unas macetas de plástico, ten en cuenta que un exceso de agua sería letal porque no va a transpirar. ¿Qué te parece si empezamos a hablar también de esto? Macetas plásticas están buenísimas por su economía y liviandad, pero macetas porosas, por ejemplo, también estaría bueno usarlas. Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta pues son porosas y podés evitar el exceso de agua ocasional con unas macetas, unos macetones pesados. Eso sí, tenés que estudiarlo bien, sino manejar muy bien las condiciones de riego. Porque, por ejemplo, las macetas de barro, lo que tienen que son porosas y un exceso te pueden ayudar, podés evitar que se acumule agua. Pero si vos manejas el riego, bien lo vas a hacer. Vas a ver sus nervaduras muy marcadas, sus hojas grandes. Necesitan mucha luz. Estas hojas grandes es porque en su lugar de origen también compiten por luz. Estos son bioindicadores. Que sea coriácea evita la evotranspiración, la reduce un montón. Y que sean, no son pubescentes ni nada, no tienen protección. O sea, vos le vas a dar esas condiciones para que la tenga. Las nervaduras son muy marcadas y un rociado al menos una vez en invierno, 2 a 3 veces, perdón, en invierno como en verano, yo te recomiendo rociar las hojas. Puedes utilizar un jabón potásico para a la vez de nutrir potasio, de aditar potasio. También la vas a mantener brillosa y fuera de plagas, porque la cochinilla puede ser atacada por cochinilla, y la cochinilla suele atacar a este tipo de plantas cuando hay mucha sequedad ambiental. O sea, en invierno vas a reducir los riegos, pero vas a seguir manteniendo la humedad ambiental y vas a ver que tu planta va a estar muy, muy bonita. De todos modos va a ir perdiendo el follaje porque es un árbol y va a buscar crecer en altura, naturalmente va a querer crecer en altura y va a alargar el follaje debajo, que tanta luz no tiene y que tantos nutrientes no tiene porque está en una maceta. Sus raíces no pueden soportarlo y sí van a ir a la parte superior donde las hojas, donde el follaje va a tener más acceso a la luz, naturalmente, ¿no? ¿Se entiende? Es un principio básico biológico en botánica, que las hojas que tengan más acceso a la luz, fotosíntesis, nutrientes de la planta, van a ser las que más se van a hacer las que van la planta más va a cuidar, las otras las va a rechazar. Uso y desuso de las partes, ¿no? En evolución, diría Darwin. Y entonces una de las formas también que se utiliza, una técnica que se utiliza, es el cortar la parte apical del árbol. Yo te voy a decir árbol porque no es una simple plantita pequeña, ¿no? Esto es un árbol. Vos fíjate aquí le hice un corte, va a generar este corte, vas a buscar 2 o 3 hojas al menos, vas a buscar 2 o 3 hojas, vas a buscar el nudo de la planta y aquí vas a cortar, ¿ves? Espero que se vea bien, 2 o 3 hojas vas a cortar esto aquí y vas a tener este largo de tallo de unos 15 centímetros aproximadamente, porque esto lo podés poner en tierra muy fértil, con arena levemente húmedo, en un lugar protegido, algo luminoso, y es probable que con una hormona enraizar y demás fomente su
raicíneas o rayitas y puedas hacer un esqueje, una nueva planta. Fíjate, como es un ficus, tiene látex. Ten cuidado porque una vez que vos cortás, ese látex puede irritarte tanto las mucosas como los ojos. Entonces tenés siempre cuidado. Yo lo que hice acá, vos al cortar, como te dije antes, en el nudo vas a generar brotación. El tejido, las células apicales van a empezar, meristemáticas, van a empezar a generar células de crecimiento y vas a fomentar que tenga una altura menor, y vas a tener el follaje más, no tan ralo, sino más profuso, con mucho más follaje, más lleno de hojas. Son técnicas que podés tener como para que la planta esté siempre como vos la compraste, con muchas hojas. Pero ten en cuenta que es un árbol que se va a desarrollar y que va a tender a irse en altura y va a dejar de foliarse en la parte basal, en la parte baja. Yo espero que con estos videos tengas, para que no se haga tan largo, tengas todos los consejos básicos para cualquier persona, desde la técnica, desde el estudio y el manejo de plantas, que sepas cómo hacerlo en tu casa. Si tenés alguna duda o quisieras agregar algo más, mira, yo siempre te lo dejo atrás para que vos veas siempre los ejemplares. ¿Viste? La belleza de este Ficus liriata. No, me resulta bellísimo, por eso, y no es tan fácil de cuidar, ¿eh? En condiciones de interior no es tan fácil de cuidar. Por eso te dejé todas estas técnicas. Si sabes algo más, si querés agregar algo más, me gustaría que debajo me dejases en los comentarios y darte las gracias por ver nuestros videos y por dejarme entrar a tus jardines. Muchísimas gracias. Saludos.